Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a la clase informática administrativa. Y bueno, vamos a empezar con la clase número 7, que creo que va a ser muy reveladora y considero que puede ser de añadir mucho valor a tu vida profesional. La clase de hoy se titula o se llama Análisis de datos para la toma de decisiones. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta clase? Entender básicamente que los datos no solamente nos van a informar, sino que nos van a revelar oportunidades, riesgos, patrones que de repente se encuentran ocultos, que van a definir muy claramente el futuro de la empresa. Pasamos nosotros en esta materia a estar viendo la historia de las computadoras, cómo la tecnología ha influido en el crecimiento, básicamente de el desarrollo en todos los aspectos de nuestra vida, de cierto modo, cómo hay datos, hay información. Pasamos a estar viendo mucho o algo sobre Excel, en el cual yo te animaría, que si eres alguien que ya dominas Excel, pues qué bueno. Si eres alguien que lo has usado esporádicamente, te animaría realmente a que te introdujeras, te sumergieras en el campo del Excel. Va a añadir mucho conocimiento, te va a dar muchas herramientas para tu área profesional. Créeme que te va a ayudar muchísimo. No es algo viejo, no es algo antiguo. El Excel te diría realmente que es un parteaguas. Es en un pequeño grado, te diría que es más o menos cómo se va formando un programador. Se están viendo ahí, por ejemplo, cuando pones una información en una celda, realmente tiene un nombre que es una columna, más la fila tiene un nombre y normalmente con las fórmulas manejas eso. Eso te va abriendo mucho panorama, hacer incluso condicionantes. Si el número es así, que pase esto, realmente te va a ayudar muchísimo armar o usar correctamente tablas, hacerlo dinámico, a lo que hablamos de cómo relacionar tablas, cómo esto nos va a ayudar a tener datos nuevos, realmente es la base y te diría que a nivel empresarial es algo 100% usable, no es algo que ya pasó de moda. Realmente es algo que puede sacarle mucho jugo y te puede realmente ayudar a abrir básicamente este aspecto racional en ti. Te puede abrir muchos panoramas que antiguamente quizás no los tenías explorados. Bueno, esto te puede ayudar y te puede bendecir muchísimo. Pasamos de ver un poco sobre Excel para empezar a ver eh, lo que son los software empresariales, este tipo de sistemas complejos que te pueden realmente proporcionar datos e información altamente importantes a nivel empresarial, como incluso estos software o sistemas usan las bases de lo que es Excel, las bases eh, valga la redundancia, de las bases de datos, cómo esto se va complementando y te va dando información. Y te hice una analogía, cómo las bases de datos las tenemos hasta en las cosas más básicas que de repente no nos imaginamos, como en el propio celular. Hay bases de datos que tienen que ver con nombre de la persona, con su teléfono, si es empresarial, si es de casa, si es de trabajo, no sé. Información recurrente importante que te puede brindar, y todo eso está dentro de algo que se llama bases de datos, algo que contiene imágenes, algo que contiene videos, en fin, hay muchísimo cómo está reestructurado y acomodado todo ello. Pero ahora quiero ver justamente en este momento análisis de datos para la toma de decisiones.
De alguna manera, quiero reiterarte esto y que se quede en tu mente. Los datos no son el pasado, sino que son una herramienta para anticipar el futuro. ¿Qué son los datos? Recordando un poquito, los datos a nivel ya en tiempo real, en la vida real, a nivel empresarial, es anotar en la computadora o anotar en una hoja, anotar en un bloc de notas. El punto es anotar, por ejemplo, hablando, porque esto tiene que ver mucho con empresas, con negocios. Lunes se vendió 10 unidades de paletas, sabor tamarindo, por ejemplo. Entonces, cuando has ido a tiendas, estoy seguro que has visto que de repente hay quienes hacen una anotación en el papel o te venden algo con un ticket. Ese software o ese sistema, por pequeño que sea, debería de tener, igual no todos, pero debería de tener un sistema que te va midiendo, una métrica que te va dando información. Ahora, cuando yo menciono aquí, los datos no son el pasado, es que cuando tú tienes una especie de reporte, si así lo quieres entender, tienes un reporte de toda la cantidad de ventas que hiciste, por ejemplo, el día lunes, y lo tienes a manera de reporte. Son datos que alguien ya puso, que ya escribió en cualquier, ya sea software, computadora, ya sea el tablet, celular o en una hoja, anotó lunes 10 unidades o 10 paletas de tamarindo, 20 de coco, 5 helados de tal. Te va dando un tabulador, métricas, finalmente te va a dar un reporte. Al final, tú tienes el reporte. Tú ya tienes las cantidades, lo tomas y dices, ah, ok, muchísimas gracias, lo tomas y ahí es donde te quiero decir, los datos no son cosa del pasado, o sea, no son cosas que ya ocurrieron en la empresa. No es solamente tener una especie de reporte para medir, no sé, ¿qué te diría? Eh, Cantidad vendida total, sino que los softwares son perdón, los datos son una herramienta para anticipar el futuro. Normalmente cuando hablamos de la palabra datos, normalmente viene a nuestra mente algo un poquito más cuadrado, tipo Excel, números, tablas, reportes, información de lo que ocurrió durante el día. Y todo eso es cierto, pero un poquito incompleto. Porque si solamente ves el dato como algo que ya ocurrió, déjame decirte que estamos llegando tarde a... y al tomar esto como algo que ya ocurrió, como ya que ya pasó, posiblemente estamos sepultando el negocio, la empresa, antes de que llegue a su mejor nivel. Quiero que lo pienses un poco con mucha atención. Imagínate así rápidamente dos empresas. Ambas venden lo mismo. eh, Están en ubicación similares. De repente hoy nos encontramos que hay muchas empresas que están una y la otra está pegadita, ¿no? O sea, un Walmart al lado Soriana, un Walmart al lado un Chedraui, al lado un Sam's, algo así, de repente vemos, pues venden lo mismo, la misma ubicación, los mismos productos, los mismos precios, incluso los mismos clientes. Desde afuera podríamos pensar que se ven iguales. De repente vemos que una de ellas saca ahí un carrito y dice, este carrito lo llenaste con 1,000 pesos aquí, pero hacen la comparativa. En la otra tienda hubieran sido 1,300, por decirlo. Entonces hacen ese tipo de comparativos para atraer al cliente, misma ubicación, mismos productos, mismos precios, mismos clientes. De afuera se ven prácticamente iguales, pero con el tiempo ocurre algo interesante. Una empresa empieza a crecer, a consolidarse, a ser más robusta, más fuerte, mayor impacto, mayor economía, algo así. Y de repente vemos otra que empieza a perder. Se mantiene igual al principio,
empieza a perder clientes y eventualmente se va a estancar. La pregunta, ¿por qué? Dos empresas, misma ubicación, mismos productos, mismos precios, mismos clientes, pero una tiende a crecer y otra tiende a bajar. Quisiera preguntarte, ¿por qué? ¿Tienes una idea? ¿Ya has visto este caso en algún momento, en alguna situación? ¿Ya esto ha ocurrido antes? Una vende más, mejora resultados, se expande, mientras la otra empieza a caer. Algunos dirían que es suerte, algunos dirían, bueno, es que fue la casualidad, es por magia o incluso hasta por cosas medias turbias por ahí, pero te diría que realmente tiene mucho que ver con los datos y la información que están teniendo. Vuelvo a reiterarte, lo mínimo correcto que debes hacer es tener esto en Excel. Si la empresa tiene el capital y puede comprar o mandar a hacer un software específico que va a tener todo lo que ya hemos platicado tiempo atrás, o compran alguna licencia para instalar en las computadoras, van a tener esta información, lo tipean, lo van a tener y el software va a hacer todo el restante. Ya tienen la información, ya sea en un Excel o ya sea en el software. Cómo usan la información va a detonar que una empresa crezca y la otra baje. Te lo voy a decir. Posiblemente las mismas empresas o las dos empresas están trabajando con todo. Están vendiendo, están cobrando, están pagando, están haciendo un ciclo donde venden, cobran, pagan y hacen ese tipo de ciclo. Las dos hacen lo mismo. Sin embargo, al momento de hacer esta misma labor, una empresa está haciendo algo diferente. Está observando, está analizando, está interpretando y está tomando decisiones. Recuerda que esta clase de hoy justamente es análisis de datos para la toma de decisiones. Y aquí viene algo muy importante. La diferencia entre una y otra. Porque una se está capitalizando, creciendo, expandiendo, consolidando, explorando nuevas oportunidades y por qué la otra está sufriendo para sostenerse? Porque una empresa ve datos y la otra los está interpretando. Por ejemplo, una empresa puede analizar que sus ventas están bajando. Empieza a decir, hay que vender más. Así que desde esa óptica, el gerente o el jefe inmediato le exige al cliente, hay que vender más, hay que vender más y de alguna manera responsabilizan a los vendedores, a los que atienden, es que es por su culpa, tenemos que llegar a tal objetivo, hay que vender más, ok, hay que vender más, finalmente es algo lógico vender más. Pero mientras uno dice hay que vender más, la otra empresa que posiblemente pasa por algo similar, las ventas empiezan a bajar y todo. Recuerden que están en misma ubicación, mismos productos, mismos precios, prácticamente lo mismo y el cliente debe de utilizar o saber hacia dónde dirigirse. Posiblemente la otra empresa exactamente está igual con el mismo problema, pero en vez de preguntar, ¿hay que vender más? Ellos dicen, ¿por qué bajaron las ventas? ¿En qué producto se está vendiendo menos? Importante pregunta. ¿Qué periodo ahora o en qué periodo repetitivo se está vendiendo menos? Si es que ya hay un periodo repetitivo. ¿Qué tipo de clientes ahora nos están comprando y qué tipo de clientes nos hemos perdido? Estas preguntas hacen la diferencia entre reaccionar
y dirigir. Como un informático administrativo, tienes la demanda no de reaccionar, sino dirigir, que es algo totalmente diferente. Porque reaccionar es actuar después del problema, pero entender los datos te permite tener herramientas para dirigir mejor y anticiparte ante ciertas circunstancias. Profundicemos un poquito sobre esto. Los datos no solamente nos van a decir qué pasó, nos pueden decir qué está pasando, qué está cambiando, qué está por ocurrir. Si un negocio, por ejemplo, detecta que cada vez vende menos cierto producto, ¿qué es lo que se debería de hacer? Tal producto se vendió menos hace 2 meses. Hace un mes igual, se vendió menos. ¿Qué debo de hacer este mes? Ahí viene el análisis de datos. Los clientes compraron menos. Mm, Ok, compraron menos este producto y ¿cuál es el producto que empieza a crecer? Porque ya detecté que este producto no se está vendiendo, ok, pero entonces, ¿cuál sí se está vendiendo? Esto no es solamente una información, esto es una señal y esto es una señal de que algo está cambiando. Finalmente, los tiempos cambian, la gente cambia, los gustos cambian, las tendencias cambian. Hay que empezar a ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está ocurriendo. Aquí parece que vienen las habilidades que un administrador debe tener. Saber leer señales antes que se conviertan en problemas. Porque cuando el problema ya es evidente, te diría que ya no es demasiado tarde, pero llegaste tarde a la repartición. Mencioné las dos empresas. Una empezó a crecer y a consolidarse y la otra está luchando por subsistir. Cuando se da cuenta de esto y que esta ya se está extendiendo y expandiendo, le vamos a echar la culpa a mil cosas. No, finalmente invirtieron, finalmente tienen más dinero, más capital. No, pues la gente se decidió ir para allá, pero hubo una razón. Al principio estaban iguales. ¿Por qué una creció y la otra no? No es cuestión de suerte. Es cuestión de leer señales antes de que se conviertan en problemas. Ahora, de alguna manera, hagámoslo de forma personal. ¿Cuántas veces en la vida las cosas fallan? Y no es porque no había señales, sino porque las vimos, pero no hicimos nada. O bien, no las vimos, pero estaban las señales. En los negocios pasa exactamente igual. Y es que informática administrativa está 100% alineada a los negocios. O sea, diría que ustedes están un paso más arriba que los administradores, porque el administrador es un administrador de empresa, pero está desactualizado a nivel tecnológico. Y ustedes tienen lo tecnológico alineado a la administración. Están sumamente complementados. De hecho, es una carrera altamente valuable ahora, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y esta materia es fundamental, específicamente esta clase que te estoy dando, porque fuimos desde lo antiguo, desde aquello que estaba como que apenas formándose y nos ha tocado la evolución. Tenemos una herramienta poderosa como lo que es el Excel, que contiene todos los elementos necesarios para hacer crecer algo, tener datos, tener información, tener tablas, tener combinaciones de tablas dinámicas, de poder nosotros tener gráficos, leer, tener lectura de toda esta información. Y hoy en día hay muchas empresas que pueden invertir y tienen los software diseñados para esto, los tienen a la mano y podemos tipear, tener información y todo eso es sumamente importante. Pero quiero decirte esto que es, esto es
importantísimo, necesario. Las empresas no solamente crecen porque trabajan más, o no las que trabajan más son las que crecen, sino son las que entienden mejor lo que está pasando. Y eso nos lleva al análisis de datos, que el análisis de datos no es para saber qué pasó, sino para entender qué está por pasar. Y esto cambia completamente el enfoque, el juego. Ya no analizas solamente para reportar, ya analizas para tomar decisiones. Normalmente a veces se pide un reporte, pero el reporte te puede ayudar a saber qué es lo que viene. Por eso menciono, ya no solamente se analiza para dar un reporte, sino se analiza para tomar decisiones. Ya no analizas para explicar, analizas para actuar. Y a partir de ese momento, quiero que empieces a ver los datos de otra manera, ya no como números, no solo como tablas, no solo como tareas, sino como una herramienta para ver lo que otros están viendo. Porque en un mundo donde todos tienen datos, la diferencia la hacen quien lo entiende o quien entiende mejor esos datos. Así que es justamente lo que quiero que veamos justamente en esta clase. Porque muchos solamente ven ahora sí, la información, ya sea en Excel, ya sea en el Outlook, que es bases de datos, o ya sea que esté en el software, y el software te avienta información. Muchos solamente lo ven como reportes, como registros, como finalmente tener el control. Eso es apenas y la superficie. Por dentro encontramos el verdadero valor de los datos, que no está solamente en el registro, sino en usarlos para competir mejor, usarlos para crecer, usarlos para expandir, usar los datos para tu conveniencia. Te diría que antiguamente, sé que lo vas a captar y entender fácilmente, antiguamente las empresas que competían lo hacían principalmente por tres cosas. Esas empresas que eran las más famosas, las más conocidas, eran empresas que realmente se enfocaban en tres cosas. Número uno, en el precio. Número dos, la ubicación. Y número tres, el producto. O sea, que una tienda tenía ventajas si estaba mejor ubicada, si tenía precios más bajos y si tenía mejor producto. Con eso era suficiente para ganar en el mercado. No requería nada. En mercadotecnia te decían una expresión de ubicación, 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 ubicación. Literalmente, de hecho hay un tema que en mercadotecnia se daba y bueno, en pequeños negocios, desarrollo de negocios, es una de las recomendaciones que constantemente se dan, ubicación, 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 ubicación. Sin embargo, eh, antiguamente, como te digo, se requería la ubicación, productos más bajos y un mejor producto. Eso era suficiente, pero hoy ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy todos pueden vender barato. O sea, la gente compra desde Temu y encuentras barato. Todos pueden vender barato. Los chinos están por todas partes. Te venden productos, sabes que no son buenos, pero sabes que son baratos. Todos pueden vender barato. Incluso todos pueden vender lo mismo. Hay productos que hoy en día te das cuenta que no eran tan caros como los comprabas, que todo el mundo vende y te venden lo mismo. Todos pueden abrir en cualquier lugar. Ojo aquí, ya la ubicación ya no es tan suficiente. Todos pueden vender más barato. Todos pueden vender lo mismo y todos pueden abrir en cualquier lugar, aún hasta sin un local de venta, vía online. Ha cambiado las ventas.
Hoy Hoy en día estoy seguro que tú has hecho compras por Amazon, por eBay. eBay no estoy seguro si lo hayas hecho, pero lo existe, pero sí Mercado Libre seguramente. Si no tú a alguien le has pedido que lo haga por ti, incluso al que te lo está pidiendo se está quedando un poco atrasado porque no es pedirle a alguien que no, sino tú hacerlo. Y eso es importantísimo. Entonces, hoy todo mundo puede vender barato, vender lo mismo y abrir incluso hasta sin tener un local vía online. Y ahora la pregunta te diría, ¿dónde se encuentra la diferencia? ¿Quién entiende mejor esa información? Aquí es donde vienen los analistas de datos. De hecho, si te gusta esto, puedes buscar justamente mejorarte en esta área. Análisis de datos, las empresas buscan mucha gente que analice datos, que les ayude a entender mejor la información. Te diría que la nueva manera de competir hoy es quien conoce mejor a sus clientes, quien entiende mejor sus ventas, quien detecta cambios más rápidos, quien toma decisiones antes que los demás. Y esto se logra por medio de los datos. Y ahí es donde requerimos una persona que esté analizando, que esté observando, que esté viendo, que esté evaluando y que por medio de los datos se adelante a lo que viene. Por ejemplo, hace unos años atrás, no tengo ahorita cuántos años atrás, pero la gente dejó de comprar reproductores MP3. La gente dejó de comprar eh, ese accesorio para escuchar música que antiguamente eran los cassettes, los Walkman, luego los Discman. Pasó a la historia a los MP3, los iPods y cosas así. Quedaron en la antigüedad. Y hoy la mayoría de las personas ya no requiere comprar eso porque todo lo tiene en su dispositivo, en su celular. Entonces, eh, ahí empieza a cambiar la jugada aquí. Dejaron de venderse y ahorita, justo en estos tiempos, empieza a haber productos que seguramente has visto por allí en internet, unas pulseras para despertarte. Sea, pero eso lo hace el celular, lo hace con la alarma. Sí, pero es que estas pulseras son para que la gente ya deje el celular a un lado. Hay mucha gente o un nicho grande que está creciendo de gente que se ha preparado, que trabaja y que de repente el tener el celular en la cama va entendiendo que estos son ondas electromagnéticas que lo recargan más, que incluso cuando se despierta, la tendencia es agarrar el celular, luz blanca, y te empiezan a soltar un montón de cosas así, y esto te da, no sé, mayor cansancio, menos concentración, te afecta al cerebro, en fin, mil cosas que puede haber, que no son mentiras, son reales. Bueno, hay un nicho de gente que ahora está comprando pulseras para el celular, dejarlo por allá. Estas pulseras te empiezan a despertar sin despertar a otra persona y muchos lo están tomando y dicen, no, duermo mejor, descanso mejor, más profundo, charala, cosas así por el estilo. Hay otro grupo de personas que dicen, bueno, yo quisiera comprar, y mencionaba yo los iPods y todas así, es que me encanta la música, pero al tenerla en el celular tengo un problema. Problema número uno, que normalmente tener música en el celular, si soy un apasionado por la música, voy a tener de 5 a 10 gigas instalados en el celular y mi celular no tiene tanta capacidad, o luego me dice que yo debo de eliminar información, que yo debo de eh, sí, literalmente vaciar, eliminar cosas para tener mayor espacio. Y hay gente que está luchando con esto, entonces lo que hoy en día muchos están haciendo es ser autónomos, regresar a la autonomía, a dejar a un lado el celular. Todavía esto muchos dicen, pero no le encuentro lógica, ¿para qué es en el celular?
Unos lo hacen por espacio y otros lo empiezan a hacer por igual a lo que es el dormir. Quiero alejarme del celular, quiero escuchar música, viajo mucho, necesito música y que no me desgaste la batería del celular. Otro detalle. O luego estoy escuchando música y mientras escucho la música, escucho las notificaciones ¡tric! Y baja la música. Otra notificación, baja la música. Y tampoco me concentro ni en una ni otra. Quiero solamente enfocarme. Entonces empiezan a resurgir nuevamente reproductores. Es algo totalmente nuevo que está ocurriendo justamente ahora. Algunos están recuperando a comprar iPods nuevamente porque ya no quieren estar alineados a las suscripciones. En fin, las suscripciones van a seguir, Spotify y todo lo que te venden música, finalmente es música legal, pero está cambiando algo, la tendencia está cambiando. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí es donde viene el poder de los analistas. Ellos detectan las diferencias, qué es lo que está ocurriendo ahora, qué es lo que está pasando en el mercado justamente ahora, cuál es la tendencia nueva que viene, hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allá, y no solamente analizar fríamente, ahora se está vendiendo menos. Por eso te puedo decir que la nueva manera de competir. La manera de competir antiguamente, te repito, era saber quién está mejor ubicado, quién tiene los mejores precios y de alguna manera quién tiene el mejor producto. Pero hoy en día, la manera de competir tiene que ver muchísimo con quién conoce mejor a sus clientes, quién entiende mejor las ventas, quién detecta cambios más rápidos en el mercado y finalmente quién toma decisiones antes que los demás. Imagina una tienda de ropas, una tienda A o una tienda X, el nombre, el que tú quieras. Pero tienda número uno vende, cobra, repone inventario cuando se acaba, sin analizar. Y la tienda, el resultado que va a tener es que trabaja, sobrevive, pero no crece. Es un ciclo, pero no está creciendo. Funciona, pero no está creciendo. Y el punto es crecer, expandirte. Yo creo que a nivel negocios entendemos que crecer es lo mejor para todos. No solamente sobrevivir, necesitamos crecer mucho más. Pero la tienda número dos, la tienda B o el nombre que le quieras dar, analiza qué producto se vende más, identifica qué días o en qué días vende más, detecta qué clientes compraron más seguido, observa qué productos se venden juntos. Digo, hay productos que, por ejemplo, hay quien compra café y quiere pan. Hay quien quiere un celular y compra la mica, incluso compra la funda. Cuando el que está analizando empieza a ver toda esta información, es posible que haga ajustes. Quizás va a aumentar va a aumentar los productos que más se están vendiendo. Si esta es la tendencia, vamos a aumentar ahora este producto. Tal vez detecta los días malos. Entonces, ¿qué puede hacer? Hago promociones. Posiblemente lo que voy a hacer es, eh, hago combos de productos. Tal día, en tal promoción, puedes encontrar este combo buenísimo y haces que la gente despierte el interés y vaya. Pues, por eso, ¿por qué crees que constantemente está por ahí Liverpool poniendo las noches Liverpool? Que son los días, las franjas en que menos vende y lo que quiere es llegar a cierto tabulador. Y están utilizando esto como pan caliente a ellos que les funciona. Chedraui pone sus promociones, cada quien pone sus promociones. Así que al analizar los datos, se promueve a que aumente el inventario en ciertos productos, los más vendidos. Se hacen promociones, se crean combos e incluso hasta contactan a clientes frecuentes o le dan algo de beneficio al cliente frecuente. Hoy en día todo el mundo te quiere vender una tarjeta. Ya choca eso, ¿verdad? De repente. Pero hay quienes solamente registran tu número y te están dando algunas modificaciones. Las tarjetas que utilizamos de crédito o de débito
al usarlas de repente te crean puntos o puntos recompensa, algo por el estilo, por utilizarlo. O sea, lo que quieren es de alguna manera tomar ventajas, retener a clientes que usen su producto. De alguna manera buscan la mejor forma de poder tener al cliente satisfecho. ¿Y cuál es el resultado de todo este trabajo? Vender mejor, crecer y tomar ventaja sobre otros. Cuando analizamos el caso de estas dos tiendas, una que solamente repite, subsiste, pero no está creciendo, y la otra empieza a hacer promociones, crea combos, aumenta inventario, trata bien a sus clientes, frecuente, toma ventaja de todo ello. Uno entendió el negocio y el otro no. Por ejemplo, si al analizar la información eh, se detecta que los viernes y sábados son días fuertes, ese día puedes aumentar el personal, aumentar el inventario, lanzar promociones y eso va a provocar que se maximizan los ingresos. Puedes ver que productos se venden juntos y eso que ayudará a crear combos por ahí, una exhibición, una presentación, una imagen, un video. Eso va a provocar que los clientes frecuentes compren más aquel producto. Incluso hasta identificar clientes frecuentes y hacer promociones personalizadas, descuentos exclusivos y seguimiento a esos clientes. Los datos te van a permitir actuar con inteligencia, no con intuición. Tengo una corazonada que si hago esto funciona. O sea, es un volado. Quizás sí, pero lo más seguro es que no. Y aquí tenemos que ser nosotros precisos. Los datos te ayudan realmente a tener inteligencia, no intuición, porque te estás basando realmente algo que está basado en información, basado en lo que ya ha ocurrido, lo que está pasando, y tenemos que ser muy inteligentes para tomar decisiones que ayuden. Eso lo hace un analista, un informático administrativo que tiene la posición, pero también tiene el puesto y tiene toda la capacidad para hacer esto. Podría decirte que la mayoría de las empresas tienen datos, pero no los están usando. Tienen registros, tienen ventas, tienen reportes, tienen sistemas, pero no hacen un análisis o una interpretación para tomar decisiones correctas. Y ahí pierden ventaja. Te diría que tener datos no es ventajoso. Lo que sí es usarlos correctamente. Cuando una empresa usa los datos correctamente, detecta los problemas antes que crezcan. Se está anticipando. Con el simple hecho de que ya te hayas anticipado, imagínate en una carrera y alguien toma ventaja, qué difícil es luego alcanzarlo. Si tomó una ventaja, el otro tiene que ser muy perspicaz, muy rápido, muy sagaz para poder empatar y rebasarlo. Una empresa, cuando usa sus datos correctamente, se puede anticipar, puede optimizar recursos. Eso significa que va a invertir donde verdaderamente funciona. Va a invertir sabiamente a donde verdaderamente se está requiriendo. Cuando se usan los datos correctamente, se conoce mejor al cliente. ¿Eso qué significa? Venderle lo que realmente él quiere comprar, lo que él necesita.
Una empresa que usa datos correctamente también puede tomar mejores decisiones con menor riesgo. Y finalmente, una empresa que usa los datos correctamente puede adaptarse más rápido. Aquí la idea clave es que la velocidad de la decisión depende de la calidad del análisis. Quiero darte ahorita justamente 5 minutos para regresar, 7 minutos para volver a retomar la clase.
Ok, estaba comentando sobre usar los datos correctamente, em, la ventaja competitiva real. Cuando una empresa usa datos correctamente, es que se puede anticipar, optimizar recursos, conocer mejor al cliente, tomar mejores decisiones, adaptarse mucho más rápido al mercado. La velocidad de toma de decisiones siempre va a depender de la calidad del análisis. En las dos empresas que yo he tomado como ejemplo, una espera a ver qué pasa, a ver si se compone el asunto, pero la otra analiza qué producto bajó, en qué periodo, qué cliente, en qué zona, toma decisiones inmediatas, se ajusta. Al final de cuentas, una va a perder, la otra se reacomoda y sigue compitiendo mientras la otra va en picada. Te preguntaría, ¿cuántas empresas hoy en día fracasan y no es por falta de esfuerzo, sino por falta de entendimiento? Simplemente busca por ahí en YouTube empresas que han fracasado y te vas a encontrar muchísimas empresas que han fracasado. Eh, lo vemos desde una de las más conocidas que da hasta nostalgia a los que conocen el rubro, por ejemplo, Blockbuster. Fue líder, la número uno en el mundo, estaba en diversos países, 70 80 países, y se daba eh, el lujo de decidir en qué tiendas o en qué plazas iba a tener sus tiendas, compra de renta o sea, compra-venta, o sea, compraba, vendía, rentaba lo que eran películas, todo ello. De repente Netflix les ofrece, no entienden el mercado, ellos dicen que no, y hoy en día han quebrado rotundamente y solamente hay una tienda en Estados Unidos, me parece, y es más como visita como si fuera museo que como tienda realmente. Simplemente no entendieron lo que ocurría. Las Kodaks o sí, las tiendas de cámaras no entendieron lo que venía, no entendieron el mundo digital. eh, y así podríamos nosotros, ¿se acuerdan del celular? Ya se me fue el nombre ahorita, pero marcas de celulares que dejaron de existir. Nokia, por ejemplo, ya no está en el mercado. Tuvieron que cambiar. Los BlackBerry, si recuerdan, era la tendencia. El que tenía BlackBerry tenía estatus, era una persona importante. BlackBerry entró a un mundo de la nada. Y bueno, el BlackBerry se convirtió en el celular número uno en el mundo y cayó. Simplemente porque pues las empresas no fracasan por falta de esfuerzo, sino por falta de un buen entendimiento. Trabajan mucho, pero no entienden lo que está ocurriendo en el mundo actual. Y en el mundo actual puedo decirte esto, que puedes simbrarte, trabajar duro ya no es suficiente. Hay gente que trabaja muy duro. Hoy en día tenemos que trabajar duro, pero con inteligencia. Y esto lo cambia todo. Los datos bien usados generan ventaja. Lo que se dijo en algún momento, la información es poder. Si se entiende y se interpreta correctamente. Y el que interpreta mejor, compite mejor. Hoy te diría que la competencia ya no está únicamente en el mercado. Hoy la competencia
se encuentra en quien analiza mejor, en la mente de los analistas. O sea que puedes aplicar para convertirte en un analista, seguramente si eres bueno, si eres detallista, si ves lo que los demás no ven, hay un nicho que puede bendecirte, llevarte a otros niveles, porque los datos de alguna manera solamente te dan información, pero los que analizan esos datos son los que te generan ventaja competitiva. Así que como para cerrar este punto, no gana el que más datos tiene, sino el que los usa mejor. Vimos los datos como una ventaja competitiva, pero ahora quiero que vayamos a lo que es el pensamiento analítico. Así que te diría esto, más importante que aprender una herramienta. Te dije que es bueno sumergirte al Excel. Incluso te dije que investigaras o te pedí que investigaras sobre sistemas de software, software empresariales, eh, que investigaras, que vieras, que aprendieras, que te sumergieras un poco en ello. Puede ser cualquier plataforma de análisis que te muestre números, gráficos, reporte, pero ninguna herramienta, esto sí quiero que se quede contigo, ninguna herramienta va a pensar por el administrador. La herramienta solo va a mostrar datos, pero el pensamiento analítico interpreta esos datos. Y aquí está lo más importante de ahora. El analista de datos no solamente comienza fijándose en gráficas. Un buen analista de datos comienza con una buena pregunta. O sea, una persona que analiza la información, que analiza todo, eh, es el que tiene la capacidad de observar la situación, la empieza a dividir en partes, encuentra las relaciones, empieza a tener una conclusión razonada. O sea que, en pocas palabras, no es una persona que se va rápidamente a la primera impresión, sino que, sino que de alguna manera él empieza a ver por qué las ventas bajan, por qué están ocurriendo cosas. No solamente se va a la lógica típica, de repente dicen a la vieja confiable, que es hay que vender más, sino que un analista no responde solamente al hay que actuar ya, sino que analiza por qué bajaron, desde cuándo bajaron, en qué producto empezó a bajar, qué sucursal empezó a perder más. En qué tipo de clientes o personas bajó más? ¿Bajaron las ventas o bajó la utilidad? Es importante entender esto, porque a veces la venta baja, pero la utilidad no. A veces la venta y la utilidad bajan, o a veces uno u otro. ¿Vendimos menos unidades o vendimos con más descuentos? Todas esas preguntas harán una diferencia fundamental, porque una respuesta rápida puede parecer eficiente, pero si no se entiende la causa, puede llevar a tomarse una mala decisión. Por ejemplo, tomando en cuenta reportes, los reportes, Excel, por medio de gráficas, relaciones, tablas dinámicas, lo que hayamos hecho, o las plataformas nos van a dar una información así como, por ejemplo, las ventas bajaron 15%. Mm.
Una persona común puede decir, ah, no, bajó, tenemos que darle, echarle más ganas, venir más temprano, acomodar todo y vender muchísimo más, anunciarlo, no sé, buscar vender más. Pero esa frase realmente no resuelve nada, es muy ambigua, muy general. Un analista realmente lo que comienza a hacer es descomponer el problema, desfragmentarlo por completo y hace preguntas, preguntas importantes. ¿Las ventas bajaron en toda la empresa o solo en una sucursal? ¿Bajaron todos los productos o solo alguno? ¿Bajaron porque vendimos menos unidades o porque bajamos precios? ¿Fue un problema de clientes, de inventario, de promoción, de atención, de competencia o de temporada? Todo eso nos va a ayudar a analizar correctamente. Imagínate que la venta bajó el 15%, que es lo que estoy manejando ahorita. Entonces la empresa decide hacer descuentos para vender más. Pero después descubre que el verdadero problema no era el precio. El problema era que el producto más vendido se agotó durante 2 semanas. Entonces, el descuento no resolvió el problema. El problema era de inventario. ¿Me expliqué? O sea, de repente no es que se bajó de vender y ya no, y bueno, hay que bajar precios para poner promociones para vender más, pero lo que pasa es que el producto más vendido no estuvo. Entonces, es un problema de inventario. Aquí es donde se empieza a analizar, descubrir el problema y la solución, si se descubre a tiempo, es llena el inventario lo más pronto posible de tal producto y las ventas se van a volver a equilibrar. Ojo aquí, que si descubren eso fuera de tiempo, otra empresa ya lo está vendiendo y pues estamos perdiendo clientes. Otro caso podría ser la empresa piensa que necesita más publicidad porque bajaron las ventas, pero al analizar los datos descubre que sí hubo muchos clientes interesados, pero pocos cerraron la compra porque el tiempo de respuesta del equipo de ventas fue lento. Entonces el problema no era el marketing, era seguimiento. Entonces, eh, a veces pensamos fríamente, vamos a hacer esto y no va por ahí. Otro caso, la empresa cree que un producto ya no se vende, pero al revisar los datos descubre que no estaba bien exhibido. No aparecía en los anaqueles, no aparecía en la página principal, los vendedores dejaron de ofrecerlo. Entonces el problema no era el producto, era la forma de presentarlo. Es por ello que el pensamiento analítico es sumamente importante, porque antes de decidir hay que entender qué es lo que está pasando. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí todo bien. Quiero que lo vayas comprendiendo correctamente porque se me hace que es una clase muy importante para tu formación. Es muy importante entender la historia, muy importante entender la herramienta que te va a ayudar muchísimo. Explórala como Excel y luego explora software, sistemas empresariales, todo ello. Sumérgete, prepárate lo más posible, pero también importante, aprende a pensar y analizar. Por ejemplo, una persona analítica no se conforma solamente con el dato. Un dato puede decir, este mes vendimos 100,000. El pensamiento analítico pregunta, ok, ¿eso es bueno o malo? ¿Con qué lo comparamos? ¿Con el mes anterior? ¿Con el mismo mes del año pasado? ¿Con la meta que tenemos establecida? ¿Con la inversión realizada? ¿Con el número de clientes atendidos? Porque un número no solamente nos va a decir una verdad completa. 100,000 puede ser o pudiese parecer mucho, pero si la meta eran 200,000,
Está bajo. 100.000 podría parecer poco, pero si el mes anterior fueron 60.000, hubo un crecimiento. El análisis depende del contexto. Los datos necesitan contexto para poder tener un buen significado. Así que pensar analíticamente es aprender a investigar. Un buen administrador con pensamiento analítico se parece a un investigador. No acusa de inmediato, no concluye sin revisar, no dice solo por emoción, no se queda con el yo creo. Primero observa, luego pregunta, después compara, finalmente decide. El proceso pudiese resumirse así. Observa datos, detecta el problema o el área de oportunidad, hace buenas preguntas, busca causas, compara información, interpreta toda la información y al final toma una decisión. Siempre te marqué que aquí lo importante era, al final de cuentas, una buena toma de decisiones. Esta clase justamente va alineado en ello. Imaginemos un ejemplo de un restaurante que bajó el 15% este mes de sus ingresos. Así que la respuesta siempre, la clara, necesitamos clientes, hay que publicitarlo, hay que invitarlo, hay que venga la gente. Posiblemente una de las primeras es que bajó la cantidad de clientes. Entonces habría que hacer publicidad, cambiar la ubicación, quizás checar la competencia, la reputación, pero también otra posibilidad es que llegaron los mismos clientes, pero consumieron menos. Entonces el problema puede estar en los precios. Tal vez hay que ver el menú, sus precios, las promociones, todo ello. Pero posiblemente puede ser que sí hubo ventas, pero subieron los costos. Entonces el problema no está en las ventas, sino está en la rentabilidad. Sí se vende, pero subieron los costos de los productos. Hacer lo mismo con el mismo precio nos trae pérdida. Tal vez otra posibilidad es que los fines de semana realmente sigan fuertísimos, pero entre semana baja bastante. Entonces la estrategia debe enfocarse en días específicos. Eh, Como puedes ver, el mismo dato puede tener varias interpretaciones. El pensamiento analítico o el analista es el que busca la causa, no solamente el síntoma. Hay una diferencia entre el síntoma y la causa. El síntoma es lo que se ve, pero la causa es lo que lo provoca. Si hablamos del síntoma, bajaron las ventas y la causa posible es que falta inventarios, eh, si en el síntoma hay quejas y en el síntoma hay baja productividad, causa posible, falta de capacitación, mala organización, quizás herramientas inadecuadas. Si no entiendes el síntoma, el problema puede regresar. Si encuentras la causa, puedes tomar una mejor decisión. Preguntas inteligentes eh, que se puede hacer es justamente qué está ocurriendo, desde cuándo está pasando, dónde está pasando, a quién afecta, qué cambió recientemente, qué datos confirman esto, con qué puedo comprar o comparar este resultado, perdón, cuál puede ser la causa, qué decisión se debe tomar o se puede tomar, cómo sabremos si la decisión funciona o no. Eh, Estas preguntas son importantes porque nos llega directamente a confrontar, a ver, meditar y buscar realmente soluciones. Así que hay que ver también, eh, evitar
analizar mal. He mencionado aquí todo que el analista es sumamente importante. Ahora imagínate que el analista se equivoca, que analiza mal. Hay que tener cuidado de ello, porque no todo análisis significa que es un buen análisis. A veces una persona ve un dato y después de todo saca una conclusión demasiado rápida. Por ejemplo, se puede decir vendimos más después de publicar en las redes sociales. Entonces la publicación causó el aumento, pensaríamos. Puede ser cierto, pero también puede haber otras razones como que era quincena, entonces se publicó en el tiempo correcto y obviamente eso, pero no fue la publicidad, es que estuvo más ligado a la buena quincena, o que ahora es una buena temporada, o que se hicieron promociones, o que el competidor cerró. Hay que estar viendo, porque el analista también requiere tener buena prudencia. No todo lo que ocurre al mismo tiempo tiene una relación causa y efecto. Todo lo que te estoy hablando no solamente aplica a la empresa, también a la vida personal. Por ejemplo, se puede decir, este mes gasté más dinero. Una persona puede decir eso. Así que alguien podría responder, lo que tú necesitas es ganar más. Pero alguien que analiza la información tal vez hace preguntas como, ¿y dónde gastaste más? ¿Fue en comida, transporte, compras, deudas? ¿Fue necesario o impulsivo ese gasto? ¿Cada cuánto se repite? ¿Qué puedes ajustar? Ahí los datos realmente se convierten en bastante aprendizaje. Imagínate a nivel eclesial, una iglesia, eh, pueden decir, nos bajó la asistencia. La respuesta rápida sería, no, es que la gente ya no quiere ir a la iglesia, ya la gente no le interesa, pero analizando bien, posiblemente podríamos preguntar, ¿bajó en todas las edades o solamente en un grupo? ¿Cambió el horario? ¿Hubo una mala comunicación? ¿La fecha compitió con otro evento? Eh, ¿El contenido que hay realmente sigue bendiciendo de acuerdo a las necesidades de las personas? Una persona analítica siempre intenta buscar patrones, busca qué ventas subieron cada fin de mes, quejas cuando hay poco personal, ciertos productos que se venden juntos, ciertos clientes que compran en temporadas específicas. Algunos procesos fallan a veces, pero cuando encuentras patrones empiezas a entender la lógica interna de la organización. Y cuando entiendes esa lógica, puedes mejorar. A continuación, quiero compartirte tres niveles de pensamiento analítico. El primero tiene que ver con una descripción. Preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Las ventas bajaron. La segunda pregunta tiene que ver con la explicación. Ok, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? No bajaron porque el producto principal se agotó. Y en el tercer nivel es entonces la elección o la decisión. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a mejorar el control de inventario, establecer alertas de reabastecimiento. El objetivo no es únicamente describir, sino llegar a una decisión. Esto es clave. Vuelvo a decirte que el valor no se encuentra únicamente en los datos, sino está en las preguntas que se hacen, en la interpretación que se desarrolla y en la decisión que se toma. Porque los datos no piensan, los gráficos no deciden, los sistemas no tienen criterio. El administrador debe aportar todo eso. Puedo decirte que el pensamiento analítico es una de las habilidades más importantes para cualquier administrador moderno, porque en un mundo lleno de información no basta con tener datos, hay que saber leerlos, hay que cuestionarlos
y hay que interpretarlos. Así que puedo decirte que una persona común ve números, una persona analítica ve señales. Un buen administrador convierte esas señales en decisiones. Y aquí viene otro punto que quiero hablar: patrones ocultos en los datos. Aquí quiero decirte algo también que es muy un parteaguas. Los datos no solo muestran lo que pasó, eso ya te lo dije, esconden lo que se repite. Y aquí hay una clave, porque cuando algo se repite, deja de ser casualidad y se convierte en un patrón. ¿Qué es un patrón? Un comportamiento que ocurre de manera constante y recurrente. Está ocurriendo, puede ser diario, puede ser semanal, mensual, estacional, por algún tipo de cliente, por algún producto. Así que cuando tú identificas patrones, empiezas a entender cómo funciona realmente un negocio. Porque los datos se ven como tablas, como listas de números, como registros sin contexto. A simple vista no percibes realmente repeticiones, pero cuando analizas, comparas, agrupas en Excel, haces este tipo de relacionamiento en las tablas dinámicas, empiezas a entender mucha información porque empiezan a aparecer estructuras, empiezas a ver las repeticiones. Imagínate que una tienda descubre que el 70% de sus ventas ocurre entre viernes y sábado. A simple vista, esto podría parecer solamente un dato interesante, pero en realidad es una señal estratégica. ¿Qué puede hacer la empresa ahí? Aumentar inventario esos días, reforzar personal, incluso extender horarios, lanzar promociones, mejorar atención en momentos claves. ¿Cuál sería el resultado? Está aprovechando mejor el momento de mayor demanda. Aquí viene la idea clave. El patrón no solo informa, orienta decisiones. Imagínate que un negocio detecta que muchos de sus clientes compran cada 30 días. Es un patrón de comportamiento. ¿Qué significa? Bueno, que el cliente tiene una necesidad recurrente. Existe un ciclo de compra, que hay oportunidad para anticiparse. Entonces, ¿cuál sería la acción estratégica en ello? Bueno, la empresa envía recordatorios antes del 30 para ofrecer promociones anticipadas, automatizar mensajes, preparar inventario. Todo eso va a provocar que aumenten las ventas sin necesidad de atraer nuevos clientes. Los patrones permiten anticiparse al comportamiento de un cliente. Tipos de patrones que existen en los datos. ¿Cuáles son esos sistemas que se van a estar repitiendo y eso nos pueden dar datos importantes? Por ejemplo, está el patrón del tiempo. Se repiten en ciertos momentos, más ventas los fines de semana, más clientes en las quincenas, más consumo por temporada alta. Así que ahí podríamos ajustar tiempos, planificar inventario, organizar personal. Hay patrones a nivel producto. Ciertos productos se venden más que otros. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pues priorizar cuál es el producto que más se está vendiendo. Aumentar el stock, o sea, más número de
de artículos a vender. Y tal vez algo que tenemos que hacer es promocionarlo más. Hay patrones de combinación. Es como lo mencioné, productos que se venden juntos. Café con funda, celular con funda, posiblemente café con leche, el grano de café y la máquina que lo muele. No sé, crear combos, mejorar exhibición. Todas esas podrían ser aplicaciones para mejorar patrones como clientes frecuentes, clientes estacionales, clientes de alto valor. A veces hay patrones de problemas, fallas que se repiten, errores en cierto proceso, quejas en cierta área específica, retrasos ciertos días. Corregir la causa real es lo que tenemos que hacer ahí. Y bueno, ser muy observadores para poder tomar una buena decisión. Hay errores al no poder ver patrones. Muchas empresas tienen datos, pero no ven los patrones. Pues, ¿qué ocurre? Reaccionan tarde, toman decisiones generales, no optimizan. Y bueno, como ejemplo, una empresa eh, que vende poco, no analiza cuándo, qué, ni por qué. Entonces, están destinados justamente a, a equivocarse, a tomar soluciones incorrectas. Por eso aquí te diría que el problema no es la falta de datos, sino la falta de un análisis correcto. Imagínate que manejas un carro, reaccionas cuando hay tráfico, reaccionas cuando hay problemas, cuando hay patrones, sabes a qué horas hay tráfico, tomas otra ruta, te anticipas. Cuando no tienes esos patrones establecidos, tomas malas decisiones. Entonces, es importante llegar más rápido. Un patrón bien identificado te va a permitir predecir, saber qué es lo que va a ocurrir, prepararse antes del problema, optimizar los recursos y aprovechar oportunidades. O sea, que te dirá que los patrones convierten datos en estrategias. Imagínate que tú fueras dueño de un negocio y supieras que bueno, y supieras exactamente las veces que vendes más, qué vendes más, quién compra más, cuándo regresa el cliente, ¿cómo cambiaría tu forma de trabajar? Sabiendo la información, ¿qué harías tú? Sin duda creo que la respuesta es ser más estratégicos. Los patrones muestran lo que se repite muestra qué predecir y lo que se puede predecir se puede mejorar. Los datos no son solo números, son señales. Cuando estas señales se repiten, forman patrones. Cuando entiendes esos patrones, puedes anticiparte, mejorar y crecer. ¿Ok? Ya tenemos datos. Ahora es tiempo de tomar decisiones estratégicas.
Y este es el punto muy crucial y muy importante, porque hasta ahora hemos hablado de datos, análisis, patrones e interpretación. Ya vimos que los datos son importantes, podemos adelantarnos, requerimos analistas que interpreten correctamente, pero ahora de datos a decisiones estratégicas, porque el propósito final de todo finalmente son las decisiones. Te reiteraría que los datos no tienen valor por sí mismos, su valor está en las decisiones que generan. Una empresa puede vender, perdón, puede tener reportes gráficos, indicadores, pero si no toma decisiones correctas, no cambia nada. Analizar no es el objetivo, decidir mejor sí lo es. Hay decisiones, por ejemplo, reactivas. Esto es cuando reacciona después de que el problema ya ocurrió. Eso es llegar tarde, actuar con presión. De cierto modo hay mayor riesgo y se corrigen errores, pero no se previene. Finalmente, de acuerdo al ejemplo que hemos manejado, las ventas bajaron. Muchos dicen hay que vender más, pero el problema es que no entiendes la causa, no sabes dónde actuar, no puedes tomar decisiones equivocadas. Dame un momento. Bueno, estaba mencionando que hay decisiones reactivas y decisiones preventivas. Creo que es muy entendible. Una actúa simplemente por reacción, sin un análisis. Cuando haces eso, directamente entras a lo que es la improvisación. Echas un volado a ver qué ocurre y ahí entra esa parte. Pero están las preventivas. Eso ayuda a antes que el problema crezca. Observa señales, analizas tendencias, reduces riesgos, anticipas escenarios. Entonces, realmente, ¿cómo lo logras? Investigando la causa, analizando, revisando, detectando cambios. Puedes corregir antes de que el problema sea grave. Prevenir es mucho, mucho, mucho más inteligente que corregir. Con con esta capacidad que tienes, decides el rumbo de la empresa. O sea que te diría que el éxito de muchas empresas se lo deben a sus analistas.
Ellos vieron, analizaron, sugirieron y se tomaron decisiones. ¿Qué característica tiene tomar una decisión estratégica? Tienes una visión a largo plazo. El nivel de impacto, mucho más grande, profundo, sostenible. Posiblemente habrá cambios estructurales, pero para mejorar. Y va a haber una elevadísima importancia a nivel empresarial. Cuando vemos la información, de repente, posiblemente al momento de analizar, de ver todo esto, vemos quizás una caída constante en ventas. Algunos productos ya no son de la preferencia del cliente, hay nuevos competidores. Bueno, debemos cambiar nuestro producto, cambiar el mercado, hacer un rediseño, cambiar nuestro modelo de negocio, innovar, que es una palabra que constantemente vas a escuchar en este tema, transformar realmente todo lo que está en tu entorno. El pensamiento va desde el nivel uno al nivel 3. El primero es el reacciono, segundo prevengo y tercero transformo. Una empresa madura no vive en modo reactivo. Una empresa madura vive en modo estratégico. Recordándote esta frase, no todas las empresas fallan por falta de esfuerzo. Muchos faltan o fallan por falta de una buena dirección. Así que la conexión que podamos encontrar es que los datos nos ayudan a explicar qué está ocurriendo por medio del análisis. Eso nos va a ayudar a ayudar a tener una decisión y eso nos va a mover a la acción y obviamente como resultado la empresa va a mojar, va a mejorar. Es parte de el ciclo completo de una empresa. Por ejemplo, los datos muestran baja de clientes, aumento de quejas y menor consumo. El reactivo puede decir, vamos a ofrecer descuentos, pero el preventivo revisemos los servicios, dice, revisemos los tiempos, la calidad. Así que de repente, al ser preventivo, va a tener un mayor herramienta, mayor información, y es donde toma una decisión estratégica. Debemos cambiar esto, experimentar esto otro, tomar decisiones elementales. Recordando que el administrador no solo ejecuta, dirige. Así que un administrador que quiere crecer debe preguntarse, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué está pasando? ¿Qué pasará si no hago nada? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué impacto tendrá mi decisión? Estas preguntas realmente elevan el nivel del pensamiento. Preguntas nos pueden ayudar a elevar el nivel de nuestra empresa. Mejorar en la precisión, en la velocidad, en la confianza, en resultados y va a reducir errores y riesgos, que es importantísimo. Y tal vez podríamos preguntar algo que es importante. ¿Cuántas malas decisiones se toman solo por no analizar? Inversiones equivocadas, productos innecesarios, malas contrataciones, estrategias fallidas. Importante. Recordando que los datos elevan el nivel de la decisión.
Decidir sin datos es cometer altos riesgos. Analizar antes de actuar cambia resultados. Vamos a ver sobre los pensamientos e indicadores inteligentes. Puedo decirte que gracias a la tecnología las empresas pueden medir prácticamente todo. Ventas por minuto, visitas a una página, clics que han dado, clientes que han llegado, tiempos, productividad de interacciones, y aunque pareciera todo esto positivo, hay un problema. Tener demasiados datos puede generar más confusión que claridad. Así que muchas organizaciones caen en este error, quieren medirlo todo. Entonces terminan con muchísimos reportes, múltiples gráficos, muchos indicadores, información abundante. Pero cuando llega el momento de tomar buenas decisiones, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no todos los indicadores son igual de importantes. Tener más datos no significa tener mejor decisión, pero mejor selección de datos, sí. Imagínate que una empresa mida ventas diarias, números de clientes, visitas en redes sociales, número de productos vendidos, cantidad de llamadas, horas trabajadas, o sea, todo, demasiada información. Y al parecer se está haciendo un buen análisis, pero en realidad está perdiendo el enfoque. Porque la pregunta no es qué puedo medir, sino qué necesito medir para tomar mejores decisiones. Así que el enfoque correcto, medir realmente lo que importa, elegir indicadores relevantes, entender qué significa cada indicador, realmente preguntarse, ¿se está ganando dinero? ¿Hay margen de ganancia? ¿Se está construyendo relaciones? ¿Hay clientes recurrentes y fieles? ¿Es sostenible? ¿Es rentable? ¿Está creciendo bien o solo midiendo más? Diferencia entre un indicador superficial y un estratégico. Un indicador superficial solamente busca ventas totales, por ejemplo, pero un indicador estratégico busca la utilidad real. Un indicador superficial solamente se fija en número de clientes, pero un indicador estratégico está viendo qué clientes regresan. Un indicador superficial se enfoca en los productos vendidos. El indicador estratégico, productos rentables. Los indicadores inteligentes no muestran actividad, muestran impacto. Indicadores que realmente pueden importarse: el margen de ganancia, clientes recurrentes, rentabilidad, eficiencia. Todo eso es importante porque eso nos va a ayudar a tener buenos parámetros, buenos medidores. El peligro de indicadores mal elegidos es que si mides mal, decides mal. Es posible que haya algunos que se enfoquen en vender más, pero no miden costos, no miden resultados, se está ganando menos. Eh, Todo eso es muy importante para ver indicadores y la dirección que tenemos nosotros que tomar. Por ejemplo, hay indicadores visibles y hay unos invisibles. Los visibles son ventas, clientes, ingresos, pero lo invisible puede ayudarnos muchísimo, como la satisfacción, la confianza, la lealtad, la percepción. Puedo decirte que no todo lo importante se puede medir. Así que un administrador inteligente entiende
que los indicadores no son el fin, son una herramienta. Voy a terminar ya con un último punto. No sé si has escuchado lo que se le conoce como el storytelling. Es como que una historia para no solamente dar datos fríos, sino dar todo un contexto importante. Porque los datos informan, pero las historias convencen. Por ejemplo, sin el storytelling, es como que contando la historia. Solamente decimos las ventas bajaron, pero con storytelling dices las ventas bajaron 20% en los últimos 3 meses debido a menor demanda en el producto A. O sea que toda esa historia nos da un buen parámetro para tomar decisiones. ¿Qué cambia? Pues la claridad del contexto, el entendimiento, la acción, en fin. ¿En qué nos ayuda el storytelling? Crear claridad, tener un contexto, entender, incluso nos da ligeros parámetros para tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son los elementos del storytelling? Bueno, eh, es el contexto, es explicar qué estamos viendo, el hallazgo, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, por qué bajaron 20%. La causa explica por qué pasó. La implicación explica qué significa. Y acción, bueno, explica qué es lo que debemos ajustar. Así que cuando tenemos toda esta información, nos va ayudando muchísimo a poder tener profundidad, entendimiento, urgencia e incluso dirección. Hay una diferencia en el storytelling. No es un reporte. El reporte muestra datos, es técnico, es frío. Pero el storytelling explica, conecta, convence, orienta. Así que es lo que nosotros queremos. Eh, tener toda una información, todos unos datos para que quien vaya a elegir, quien vaya a decidir, quien vaya a tomar una decisión, pues lo haga de la manera más correcta. Así que, eh, de mi parte, para esta sesión es todo. Creo que podemos buscar mucho más información y seguir, pero muy importante, tomar elecciones bien sopesadas. No tomar decisiones rápidas sin un análisis profundo, al contrario. Piden a Dios la guianza y Dios estará con ustedes. De mi parte es todo. Si tienes dudas o preguntas, contáctame. Cualquier cosa, estoy para servirte. Así que ánimo con todo. Toma decisiones rápidas, pero analiza bien. Checa todo el escenario y después toma las decisiones importantes que vayan a bendecir tu vida y la de los demás. Nos vemos en la última clase, pero gracias por tu tiempo, tu atención y que Dios te bendiga.